Mi esposa me humilló delante de su amante, así que compré la empresa y los despedí a ambos. Ella intentó volver conmigo, pero yo ya estaba siguiendo adelante con mi vida y no, esta no es una historia de superación. Se trata del dolor, la humillación, la venganza y ese momento en el que te das cuenta de que no conoces a la persona con la que compartiste años de tu existencia. La verdad es que nadie está preparado para escuchar una risa burlona proveniente de la boca de alguien que alguna vez susurró promesas de eternidad. Pensé que era fuerte hasta que escuché a mi esposa decirle a su amante, él todavía cree que es el jefe aquí. Y reír. Se ríen como si yo fuera una molestia. Como si todos los años de sacrificio, las noches pasadas en vano para construir lo que teníamos, fueran basura. Como si el hombre que la ayudó a pagar las primeras cuotas del apartamento fuera ahora solo un detalle insignificante. Lo observé en silencio, ardiendo por dentro, sintiendo que cada fragmento de mi dignidad se desmoronaba como papel bajo la lluvia. No grité. No causé un escándalo. Yo miré. Memoricé cada gesto, cada mirada, cada toque sutil en el medio. El tipo de contacto que solo existe cuando dos personas no tienen miedo de ser descubiertas, porque saben que, en el fondo, el otro ya está derrotado. Su mirada ya no contenía vergüenza ni culpa. Solo una especie de frío desprecio. Y la suya era una mirada que lo sabía. Sabía que estaba ganando. Y tal vez lo era. Porque en ese momento quedé reducido a la nada. Lo peor es que ni siquiera fue el sexo lo que me destruyó. Fue risa. El desdén. La certeza de que ya no tenía valor como hombre, ni como profesional, ni como ser humano. Ella no me engañó con otro cuerpo. Ella me traicionó con su alma. Y al hacerlo, destruyó una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Pero las traiciones tienen un precio. Y sabía exactamente cuánto era ese precio. De hecho, lo conocía mejor que nadie. Porque fui yo quien construyó la empresa donde se conocieron, donde empezaron a acercarse, de donde ella empezó a irse después con excusas tontas como, estamos cerrando el mes, o, el equipo está sobrecargado. Conocía cada sector, cada engranaje, cada oportunidad escondida en los informes que ella fingía no entender. Yo la entrené. La llevé de cero a la cima. Y fue allí, sobre ese top que le construí, donde abrió sus piernas para otro hombre. Pero no era un hombre cualquiera. Era el tipo de hombre que se encantaba con un apretón de manos, que manipulaba con una sonrisa fácil y que siempre sabía que se levantaría rápidamente, siempre y cuando se acostara con la persona adecuada. Se rieron de mí en el estacionamiento de la empresa que fundé, como dos adolescentes que roban el auto de sus padres y se creen adultos. Y mientras ella decía, entre una calada y otra, que yo era demasiado mayor para este juego, él se apoyó en ella con la naturalidad de quien lleva mucho tiempo ahí. Él no tiene idea de lo que sucede aquí, dijo. Y él respondió con esa sonrisa torcida y convencida, colocando su mano en su cintura con la intimidad de quien duerme en mi cama. Lo miré desde el interior del auto, detrás de los vidrios polarizados, respirando profundamente, como si el oxígeno fuera a impedirme hacer alguna locura. Pero no lo hice. Al menos no en ese momento. Regresé a casa, me senté en el sillón que ella eligió para la sala y miré al vacío. El silencio fue ensordecedor. Podría jurar que todavía podía oler su perfume impregnando el aire, mezclándose con el de ella. Un olor que ahora me repugnaba. Mi celular vibró, ¿tardará mucho? Hice tu comida favorita. Ella era buena en eso. Mantener la apariencia de que todo iba bien. En encubrir la culpa con gestos calculados. Pero no respondí. Simplemente miré ese mensaje y pensé en cuántas veces ella debió haberle escrito mientras decía estar demasiado ocupada para hablar conmigo. Decidí en ese momento que no me rebajaría a la confrontación, ni a gritar ni a suplicar. Los destruiría a ambos, pero lo haría con la misma frialdad con la que ellos me arrojaron. Al día siguiente llamé a mi abogado. En menos de una semana, el papeleo estaba listo. Una cláusula ahí, un movimiento silencioso allá. Nadie lo sabía, pero estaba recomprando la empresa de la que había abandonado temporalmente por motivos de salud. Un fondo naranja, 2 compañeros de portada y el nombre que nunca volvería a aparecer vinculado a mí. Mientras tanto,
ella seguía tratándome como a un marido alienado. Seguí llegando tarde, hablando de goles e informes, sin saber que cada frase me daba más municiones. ¿Y él? Bueno, ya caminaba por el edificio como si fuera el nuevo dueño. No sabía que estaba firmando su propia desaparición con cada proyecto que presentaba. Un hombre sin sustancia, pero con mucho encanto, la combinación perfecta para la ruina. Llegó el día de la asamblea. Entré a la habitación con el rostro sereno, pero el corazón en llamas. Ella estaba allí. Él también. Ella sonrió sorprendida, fingiendo estar feliz. Amor, no sabía que vendrías, dijo, con un brillo de preocupación en sus ojos que trató de ocultar con un falso beso en la mejilla. Y me saludó como quien le da la mano a un muerto viviente, por formalidad, sin alma. Y luego, el anuncio: cambio de control accionario, nueva dirección y despido inmediato de 2 puestos estratégicos, por conflicto de intereses y violación de la ética profesional. Ella palideció. Abrió mucho los ojos. Nadie entendió nada. Pero lo hago. Porque todo estaba bajo mi control. Por primera vez en meses, volví a ser el arquitecto de mi destino. Intentó hablar conmigo en el pasillo mientras se firmaban los papeles. ¿Estás loco? Esto es ridículo. No puedes hacerme esto. Tenemos historia. Y solo la miré con la frialdad que aprendí de mí mismo. Yo no te hice esto. Tú te hiciste esto a ti mismo. Aún intentó mantener su pose, pero cuando vio que el acceso estaba bloqueado y que los guardias de seguridad ya habían sido instruidos, se dio cuenta de que era el final. Bajaron juntos por el ascensor, ella con los ojos llorosos, él intentando encontrar palabras que nunca llegaban. Y yo miré. Sin piedad. Porque su dolor todavía no era la mitad del mío. Durante los días siguientes, intentó buscarme. Canciones, mensajes, textos largos, recuerdos del pasado, fotos de viajes, todo para tocar lo que quedaba en mí. Pero no quedó nada. La bloqueé de todo, en silencio. Y cuando apareció frente a mi edificio, llorando, pidiendo una última conversación, fue recibida con la imagen que nunca olvidará, yo de la mano de otra mujer. Una mujer que ella conocía. Que ella subestimó. Una mujer fuerte, inteligente y exitosa, la nueva inversionista de la empresa, que ahora ocupaba la sala de juntas. Y a diferencia de ella, él nunca necesitó atajos para conquistar su espacio. La besé allí, sin dudarlo. Y mi ex simplemente miraba, derrotado. Por primera vez, ella era la que estaba afuera. Lo que nunca supo fue que esa cena informal con el nuevo inversionista tuvo lugar la semana después de su despido. Que nada estaba planeado. Lo cual surgió por casualidad. Y que, irónicamente, ella misma me había presentado a esa mujer en un evento de la empresa, años atrás, diciéndome: es demasiado fuerte, nunca manejarías a una mujer así. Quizás tenía razón. En ese momento tal vez no. Pero ahora. Ahora yo era otro hombre. Y ella, solo un recuerdo doloroso que por fin empezaba a perder color. Pero antes de que todo esto sucediera, hubo una noche. Una sola noche en la que todo casi se derrumba de una vez por todas. Una noche en la que descubrí algo sobre ese amante, algo que ni siquiera ella sabía. Y fue este detalle el que hizo aún más dulce la venganza. O cruel. Depende de cómo lo mires. La pregunta es, ¿qué descubrí esa noche sobre su amante que puso todo patas arriba? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, pero basado en situaciones reales, para mostrar de forma intensa cómo la traición corroe las relaciones, destruye vidas y deja profundas cicatrices. El objetivo es reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ahora respira hondo. Porque, ¿qué escucharás? Es impactante. Prepárate para una historia que despertará tus emociones. Desde el principio, Isen siempre creyó que el verdadero amor no llegaba con estallidos de pasión desenfrenada ni con gestos teatrales. Para él el amor era constancia, era la forma en que alguien recordaba su café favorito sin preguntar, como sabía guardar silencio en momentos en que el silencio decía más que las palabras. Y fue así, en un encuentro casual en una conferencia de innovación, que conoció a Claire.
Ella era una prometedora analista financiera invitada a hablar sobre gestión de riesgos mientras él presentaba los resultados de la startup tecnológica que había fundado cuando tenía 28 años. Los dos se cruzaron en uno de los descansos, entre un café y otro, y bastó un intercambio de miradas, curiosas, atentas, para que el destino comenzara a dar forma a lo que se convertiría en la relación más sólida y significativa de sus vidas. Claire era elegante de una manera sutil, nada extravagante, pero siempre impecable. Sus ojos demostraban una extraña sensibilidad práctica, una combinación que la hacía intrigante. Eisen, con su aire sereno y su discurso articulado, tenía esa confianza silenciosa de quien lo había construido todo con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, frente a una juventud llena de fracasos. Venían de mundos diferentes, ella creció en una casa organizada por rutinas rígidas, educación bilingüe y altas expectativas. Él, en cambio, tuvo que luchar por cada espacio, por cada oportunidad, siendo muchas veces su propio mentor y su propia mano. Aún así, la relación entre ellos era innegable. Pronto empezaron a compartir café, debates, ideas, luego libros, viajes y silencio. Y, en poco tiempo, la vida. Se casaron 2 años después de aquel primer encuentro, en una discreta ceremonia al aire libre, rodeados únicamente de sus personas más cercanas. Eisen acababa de expandir su empresa al sector corporativo y Claire había aceptado un puesto de liderazgo en una empresa multinacional. Ambos iban en ascenso y, aún con rutinas exigentes, construyeron una convivencia que, a los ojos de los demás, parecía equilibrada e inspiradora. Intercambiaban mensajes durante el día, cenaban juntos casi siempre y compartían las mañanas de los domingos leyendo periódicos y haciendo planes sobre el futuro. Cuando fue necesario trabajar juntos, Claire como consultora externa y Eisen como director ejecutivo, esto surgió de forma natural, como otra forma de participar en los viajes de los demás. El apartamento donde vivían reflejaba este vínculo, un ático minimalista pero acogedor, donde cada rincón llevaba un recuerdo de los dos. La pared principal de la sala estaba llena de libros y marcos de fotografías de sus viajes. París, Tokio, Grecia, Buenos Aires. A Eisen le encantaba grabar todo con su cámara analógica, y Claire siempre parecía capturada en algún momento espontáneo, riendo, distraída, rodeada de luz. La cocina era su lugar favorito, mientras que la oficina de la esquina era donde él pasaba horas inmerso en informes y códigos, sin olvidarse de prestar atención al sonido del piano que ella tocaba a veces al anochecer. Su matrimonio no era un cuento de hadas, pero tenía raíces lo suficientemente fuertes como para capear cualquier tormenta. Al menos eso era lo que Eisen creía fervientemente. Con el tiempo, la empresa de Eisen se había convertido en una de las más respetadas en el sector de las soluciones tecnológicas para la gestión empresarial. Mantuvo un perfil bajo, rechazando apariciones en los medios, centrándose siempre en el impacto real de su trabajo. Claire, por su parte, iba ganando cada vez más espacio como una de las voces femeninas más influyentes del mercado financiero. Equilibraba magistralmente firmeza y empatía, lo que la hacía respetada por sus compañeros. Muchos decían que los dos formaban la pareja perfecta, alineados, enamorados, exitosos. Y se propusieron cultivar esta imagen, no por vanidad, sino porque realmente creían que habían encontrado algo raro el uno en el otro. Comodidad, asociación, un hogar. Pero también hubo presiones invisibles. Las cargas silenciosas. Las expectativas que se acumulaban como polvo en las grietas de la rutina. Había noches en las que Eisen llegaba demasiado tarde, demasiado agotado para cenas largas, y Claire ya estaba en la cama, absorta en hojas de cálculo o con la cabeza muy lejos. Había días en los que ella tenía que partir para reuniones en otros estados y él se quedaba atrás con ese sentimiento agridulce de orgullo y anhelo. Todavía se amaban, al menos eso es lo que ambos se decían a sí mismos. Pero algo empezó a escabullirse entre nuestros dedos, esa ligereza de los primeros años, esa buena ansiedad de los reencuentros, ese fuego de besos en el ascensor. No fue la ausencia de amor. Fue la acumulación de todas las demás cosas sobre las que se acumula la vida. En cierto momento, para intentar reavivar el vínculo, decidieron empezar a trabajar más juntos. Claire asumió el liderazgo de un nuevo núcleo estratégico dentro de la empresa de Eisen. La decisión fue celebrada con entusiasmo por ambos. Volverían a compartir más tiempo juntos, intercambiarían ideas directamente y crecerían uno al lado del otro. Durante los primeros meses, parecía la elección perfecta.
Los encuentros se convirtieron en espacios de sinergia creativa, las cenas más frecuentes, los toques más espontáneos. Había allí una nueva llama, una renovación del pacto. Pero a medida que el equipo creció y la rutina se intensificó, Eason volvió a quedar absorbido por los viajes, las reuniones de la junta directiva y las negociaciones de fusión. Claire, a su vez, se convirtió en un referente para los empleados, liderando proyectos con la misma firmeza de siempre. Y, entre los nuevos talentos contratados, hubo uno en particular que empezó a llamar su atención con elogios concretos, comentarios inteligentes y miradas calculadamente casuales. Pero eso todavía no fue un problema. Todavía no había señales. Su círculo de amigos era pequeño pero sólido. Las reuniones de fin de semana con otras parejas, los almuerzos con los padres de Claire, los happy hours de empresa, todo parecía estar en su sitio. A Eason le gustaba observar a Claire en estos entornos, siempre segura, siempre en control. Admiré su silenciosa elegancia, la forma en que trataba a la gente, la forma en que reía con sinceridad incluso cuando el tema era trivial. Todavía la amaba, tal vez incluso más que antes, precisamente porque ahora conocía sus defectos, sus miedos e inseguridades. Y aunque no lo decía muchas veces en voz alta, aún lo miraba con ternura cuando él se perdía en sus propios pensamientos, cuando se ajustaba las gafas en medio de una frase o cuando regresaba de viajes con sencillos souvenirs y notas escritas a mano. Hubo amor. Pero también había algo que nadie podía nombrar. En uno de estos viajes de trabajo, Eason se encontró reconsiderando algunas opciones. Se sintió cansado. No la relación, sino la forma en que todo parecía haberse convertido en una línea de producción: despertar, trabajar, resolver, responder, entregar, dormir. Y, en medio de todo esto, la relación parecía sobrevivir solo en piloto automático. Comenzó a reflexionar sobre cómo podrían cambiar esto, recuperar la esencia del comienzo, tal vez volver a viajar juntos, tal vez proponer un nuevo comienzo. En el avión de regreso, escribió el borrador de una carta, de esas que se entregan sin prisas, solo como recordatorio: estoy aquí. Todavía soy el que te tomó la mano en medio de la habitación cuando terminó la canción. Claire, a su vez, profundizó cada vez más en los proyectos. El nuevo colaborador que había llamado su atención se mostraba cada vez más perspicaz, disponible y servicial. Siempre ahí, con comentarios pertinentes, sonrisas en los momentos adecuados y un carisma cautivador. Ella empezó a depender de su opinión en algunas decisiones y, poco a poco, los encuentros profesionales se fueron extendiendo a cafés, luego a almuerzos y, finalmente, a risas compartidas en conversaciones personales. Nada está prohibido, todavía. Pero la intensidad con la que conectaron despertó una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo. Y eso era peligroso. Pese a ello, cuando estaban en casa ella mantenía la misma postura de siempre. Cariñosa, presente, amable. Eason, sin saber nada, sintió una ligera mejoría. Pensé que tal vez este nuevo momento juntos en la empresa en realidad estaba fortaleciendo el matrimonio. Y por eso decidió planear una sorpresa. Algo simbólico, un gesto para recordarle a ella, y a él mismo, el valor que aún tenía el amor. Reservó una cena especial, escribió una nueva versión de esa carta e incluso pensó en tomarse unos días libres para un viaje solo para ellos dos. Quería decirle cuánto creía todavía en nosotros. Pero lo que no sabía, era que la semilla de lo que los destruiría ya estaba plantada. Y que germinó en silencio, entre miradas, entre líneas y decisiones que parecían inofensivas. Todavía no hubo traición. Todavía no había dolor. Pero el suelo era fértil para algo que cambiaría todo para siempre. Era curioso cómo el tiempo tenía una forma sutil de cambiar las cosas. No con ruidos, no con rupturas evidentes, sino con silencios, pequeñas desviaciones, sutilezas casi invisibles que pasaban desapercibidas a los ojos distraídos. Eason, cada vez más implicado en proyectos de expansión internacional, pasaba largas temporadas entre reuniones y viajes, asegurándose siempre de que Claire estuviera bien, de que todo estuviera en orden. Ella, a su vez, mantenía su rutina con admirable eficacia, organizando horarios, liderando equipos y cultivando la imagen de una compañera incansable. La comunicación entre ambos seguía siendo constante, pero con el tiempo se volvió más funcional que emocional. Los "te extraño" fueron reemplazados por "tenemos que hablar del presupuesto", y el "buenas noches"
amor, dio paso a, no olvides la reunión de mañana a las 8. Y, sin embargo, todo parecía estar bien, o al menos lo suficientemente bien. Fue en esta brecha emocional donde Adán ganó espacio. Fue uno de los nuevos directivos contratados por Claire para liderar el sector de la innovación. Joven, elocuente, ingenioso, de esos que dominan cualquier ambiente con una mezcla de encanto e inteligencia. No tardó mucho en convertirse en un punto de referencia entre sus compañeros y en un apoyo constante para Claire. Siempre estuvo disponible, incluso fuera de horario, siempre dispuesto a ayudar, sugerir y elogiar. Claire, que nunca fue del tipo que se deja encantar fácilmente, comenzó a notar una ligereza en el que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, trató de alejar ese pensamiento, achacándolo al cansancio, el estrés y la necesidad emocional. Pero el ser humano no se aleja del abismo con solo reconocerlo. A veces incluso quieres ver lo que hay en el fondo. Las reuniones con Adam, que antes eran solo reuniones en la agenda, comenzaron a extenderse a conversaciones que iban más allá del trabajo. Hablaron de arte, de infancia, de lugares que les gustaría visitar. Elogió sinceramente sus proyectos y sus ojos la buscaron de una manera que la hizo sentir vista nuevamente. Isen, sin darse cuenta, dedicaba más tiempo a intentar asegurar el futuro de la empresa que a proteger el presente de su matrimonio. Claire no lo culpó por eso. Después de todo, ella también se había perdido en su ambición de crecer, de conquistar, de demostrarse a sí misma que podía. Lo que no esperaba era encontrar en Adán un recordatorio de lo que era ser deseada sin presiones, sin exigencias, sin peso. No hubo prisa. La relación entre Claire y Adam está cuidadosamente construida, cada gesto es un paso tentativo hacia lo inaceptable. Una palmada prolongada en el hombro, un cumplido susurrado, una risa compartida a altas horas de la noche en la oficina vacía. Se dijo a sí misma que era solo una distracción, que nunca permitiría que eso cruzara la línea, que Isen era su hogar. Pero poco a poco el límite se fue borrando. Los días se hacían más largos cuando Isen viajaba y los almuerzos con Adam se hacían más esperados de lo que ella quería admitir. Los móviles empezaron a ser revisados con mayor frecuencia, los espejos se consultaron con más intención. Y, sin embargo, en casa todo seguía igual. Isen todavía la abrazaba cuando dormía. Todavía pregunté cómo estuvo el día. Todavía creía que allí había seguridad y amor. La noche de su aniversario de bodas, Isen preparó todo con un cuidado que no había manifestado en mucho tiempo. Reservó un restaurante que a ella le encantaba, pidió el vino que solían tomar en sus primeras citas y le trajo un collar discreto y elegante envuelto en una caja de terciopelo azul. Claire estaba sorprendida, conmovida, tal vez incluso avergonzada. Se vistió con un vestido que él siempre elogió, se puso el collar y sonrió al mirarse al espejo, como tratando de recordar un sentimiento que ya no siente, pero que aún respeta. La cena fue ligera, llena de buenos recuerdos, viejos chistes, miradas que intentaban reconectar. Isen habló de tomarse unos días libres, de tal vez ir juntos a Lisboa, una ciudad que ella siempre había querido visitar. Claire sonrió, sacudió la cabeza y dijo que le encantaría, que sería fantástico. Pero por dentro había inquietud. Sabía que se había desviado más de lo debido. Y ahora, regresar requeriría renuncias para las que quizás ya no esté preparado. Días después, Isen fue llamado a una conferencia fuera del país, con posibilidad de extender el viaje una semana más. Insistió en que Claire lo acompañara, pero ella se negó, citando proyectos en fase de entrega y la necesidad de estar presente. Él entendió. Confié en ella. Siempre confiado. Se fue con la tranquilidad de quien cree haber dejado su corazón en buenas manos. Pero en su ausencia, lo que era solo tensión se convirtió en impulso. Claire y Adam empezaron a salir después del trabajo, sin disfraces, sin racionalizaciones. Una cena se convirtió en un beso. Un beso convertido en una habitación de hotel. Y la habitación se convirtió en una costumbre. La culpa llegó, por supuesto. Llegó como un susurro incómodo, luego como un grito ahogado en el fondo de su mente. Pero la culpa también cansa. Y cuando te cansas, da paso a la repetición. Cuando Isen regresó, todo parecía ir por buen camino. Claire lo recibió con abrazos, besos y dulces palabras. Preguntó por el viaje, elogió la charla que dio,
admiró el reconocimiento que estaba obteniendo. Pero algo en él empezó a notar la diferencia. No fue un cambio explícito, sino detalles. Su olor había cambiado. La mirada estaba más dispersa. El celular, siempre boca abajo. ¿Y los horarios? Inexplicablemente más estirada, con justificaciones que no resultaron convincentes. Isen no quería sospechar. No quería ser ese hombre paranoico que ve la traición en cada gesto. Pero tampoco estaba ciego. Era alguien que conocía profundamente a Claire. Y poco a poco, la intuición empezó a hablar más fuerte. Él comenzó a observarla. Discretamente, sin confrontaciones. Notó las ausencias, las sonrisas en el teléfono, los momentos en que ella se alejaba para contestar llamadas. Un día, al regresar temprano del trabajo, encontró 2 copas de vino aún frescas en el fregadero y un sutil olor a colonia masculina en el pasillo. Claire se lo justificó ante un cliente que había venido a buscar una firma, pero sus ojos revelaron más de lo que las palabras podían ocultar. Isen no reaccionó. Él simplemente sonrió y dijo que confiaba en ella. Pero por dentro, su corazón comenzaba a estallar con precisión quirúrgica. Era como si me cortaran desde dentro lentamente, sin anestesia, sin pausa. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Ni a través de gritos, ni a través de mensajes descubiertos. Llegó a una reunión inesperada en su propia oficina, en una tarde lluviosa. Isen había regresado temprano de una reunión cancelada y, mientras cruzaba el pasillo hacia la oficina de Claire, vio una escena desde lejos que nunca olvidaría. Los dos, uno al lado del otro, muy cerca, sonriendo con una complicidad que él conocía bien. No hubo ningún beso. No hubo contacto. Pero los ojos lo decían todo. Y los ojos no mienten. No entró en la habitación. Regresó en silencio, como si acabara de enterrar algo precioso. Y allí, en el silencio de ese pasillo, Isen supo que su matrimonio había terminado. Que todo lo que construyó con tanto ahínco fue entregado a otro hombre a cambio de una descarga temporal de adrenalina. Pero él no gritó. No me enfrenté. Simplemente dejó que el dolor se calmara. Y mientras ella cenaba con él esa noche, contándole las banalidades del día, Isen se limitaba a observar. Cada una de sus palabras era una espada. Cada sonrisa, un veneno. Y ella no tenía idea de que él ya lo sabía. No en ese momento. No así. Pero saberlo, él lo sabía. Y lo más inquietante no fue la traición en sí, sino la forma en que actuó como si nada hubiera cambiado. Como si todavía fuera ese hombre al que se podía engañar con dulces palabras y cenas improvisadas. Ella no tenía idea. Pero estaba a punto de descubrirlo. Porque Isen ya había dado el primer paso hacia algo que cambiaría todo. Y la parte más cruel aún estaba por llegar. Mucho más de lo que podía imaginar. La noche estaba extrañamente tranquila. Claire estaba sentada en el borde de la cama, con el cabello todavía húmedo después de la ducha, mirando distraídamente la pantalla de su teléfono celular. Isen la miró de lejos, apoyado contra la puerta del dormitorio, con los ojos sumergidos en un silencio que se hacía más pesado a cada segundo. Había pasado todo el día en reuniones, pero eso no era lo que lo agotaba. Lo que realmente lo consumía era el peso de la decisión que había tomado esa mañana, cuando firmó los documentos finales para la adquisición silenciosa de la empresa. Los 2 últimos meses habían sido meticulosamente planificados. Cada paso, cada firma, cada nueva cláusula oculta en la estructura de adquisición había sido preparada con el cuidado quirúrgico de alguien que prepara una trampa precisa. Había permanecido frío, controlado, invisible. Ahora era el momento. Y ya no quedaba más que ver el desenlace de lo que ya estaba sellado. Claire, que seguía sonriendo con la ligereza de quien no tenía idea de lo que se avecinaba, se giró y dijo que extrañaba los momentos en que los dos pasaban la noche juntos en el sofá viendo tonterías. Él simplemente asintió, pero por dentro algo se estaba desgarrando. Al día siguiente, acudió a una reunión convocada apresuradamente por la junta. Lo encontró extraño. El ambiente era más formal que de costumbre. Algunos rostros tensos, miradas intercambiadas discretamente.
Isen entró en la sala unos minutos más tarde, acompañado por 2 abogados y el nuevo presidente de la junta, designado por él. Claire tragó. Adam estaba sentado a su lado, inquieto, mirando de un lado a otro, como si intuyera que algo andaba mal. Cuando Isen empezó a hablar, el tiempo pareció congelarse. Las palabras llegaron con precisión, como dagas silenciosas que perforan el aire con frialdad. Anunció cambios estructurales, recortes estratégicos y reestructuraciones por razones éticas. Designó 2 despidos inmediatos por abuso de confianza. Claire y Adán. Intentó levantarse, exigió explicaciones, argumentó que era absurdo. Adán guardó silencio, con el rostro blanco como el papel. Isen la miró a los ojos por primera vez durante todo el discurso y solo dijo que todas las pruebas ya estaban en posesión del departamento legal. El silencio que siguió fue sepulcral. Horas más tarde, llamó a la puerta de su antigua oficina. Los ojos llorosos, la voz temblorosa. Pidió hablar, para entender el porqué de esa humillación pública, del desprecio, de la frialdad con la que la trataban. Isen la dejó entrar, pero permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, como si la distancia física aún fuera pequeña para el abismo que ahora lo separaba. Ella empezó a hablar sin parar, justificándolo con palabras inconexas, diciendo que su relación con Adam había sido confusa, que estaba perdida, que ya no sabía lidiar con las ausencias, con la soledad. Que él también se había marchado. Escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando ella dejó de hablar, tratando de contener las lágrimas, él lentamente acercó la silla, se sentó frente a ella y le dijo con calma: «Me traicionaste, Claire, no solo con él, sino con todo lo que construimos». Intentó explicarse, insistió en que había sido un error, que nada justificaba destruir lo que tenían, que todavía lo amaba. Y luego él sonrió, pero era una sonrisa triste y cansada, llena de algo que ella no reconoció. Porque allí no había más dolor, había indiferencia. Ella lo siguió hasta el estacionamiento, todavía llorando, preguntándole si era demasiado tarde, si había alguna posibilidad de reconstruir, si él la amaba. Pero él no respondió. Subió al auto y se fue. Durante los días siguientes, lo intentó todo. Envió largos mensajes, cartas, correos electrónicos. Llamó al amanecer, pidiendo conversación. Isen nunca respondió. Su número fue bloqueado y comenzó a recibir respuestas de silencio como una sentencia. Adam, a su vez, desapareció. No hubo más sonrisas, no más conversaciones. Todo desapareció como humo en el viento. Y fue en este vacío que Claire se dio cuenta de que había perdido más que un hombre, había perdido al único que realmente la conocía completamente y, sin embargo, eligió amarla todos los días. Pasaron 2 meses. Un nuevo administrador asumió el puesto que antes pertenecía a Claire, joven, ambiciosa y con un currículum impecable. Apareció por primera vez en un evento corporativo discreto, junto a Isen. Cuando Claire los vio juntos, le flaquearon las rodillas. No era solo la presencia de la nueva mujer a su lado, sino la forma en que la miraba. Fue diferente. Era ligero. Fue real. Claire intentó aguantar, pero algo en su pecho se rompía de nuevo, más profundamente. Y luego, esa misma noche, cuando sus miradas se encontraron brevemente, Claire encontró el coraje para acercarse a Isen. Pidió 5 minutos. Él, por respeto a lo vivido, aceptó. Se sentaron en una sala privada, mientras la fiesta continuaba con música y risas ahogadas afuera. Comenzó a hablar de todo lo que había reflexionado, de cómo entendía que su matrimonio se había ido erosionando poco a poco y que no había vuelta atrás. Pero necesitaba saber, ¿por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto frío? ¿Por qué se tomó esa decisión con tanta precisión y crueldad? Isen la miró en silencio. Luego se levantó, caminó por la habitación y luego dijo algo que la desestabilizó por completo. Lo que Adam y tú no sabéis, Claire, es que cuando finalicé la compra de la empresa, antes incluso de despedirlos a ustedes dos, ya había descubierto que él estaba casado. No con cualquiera, sino con el nuevo inversor que me presentaste hace años, en aquella convención a la que tanto odiabas asistir. Ella es mi compañera ahora. Y fue ella quien vino a mí, hace semanas, con las huellas, los audios, con el pedido de ayuda.
descubrió todo cuando Adam dejó su teléfono celular desbloqueado sobre la mesa. No solo los encuentros contigo, sino los planes, las ironías, la forma en que hablabas de mí, de ella, de todos. Ella no vino a mí en busca de venganza. Lo buscó porque quería dejar ese matrimonio con dignidad. Y lo vi como una oportunidad de exponer la verdad sin tener que alzar la voz. Claire guardó silencio, paralizada. Su rostro palideció cuando las palabras se reorganizaron en su mente. Los ojos se abrieron lentamente, como si el cerebro se negara a aceptar lo que escuchaba. Isen continuó. Aquella cena que tuvimos, días después del despido, ¿te acuerdas? Esa mujer que estaba a mi lado esa noche, ¿a quién llamaste demasiado fuerte para ti? Ella. Lo mismo. Ella lo sabía todo. Y en ese momento, mientras me sonreías tratando de reconquistarme, ella me sostuvo debajo de la mesa, recordándome quién soy. Y por primera vez en meses, me sentí en paz. Claire lloró en silencio, le temblaban los labios y le temblaban las manos en el regazo. Isen la miró con lástima, pero ya no era la lástima de alguien a quien ama. Era la lástima de quien ve a alguien hundirse lentamente y sabe que ya no puede ni debe extenderle la mano. Se acercó a la puerta, la abrió lentamente y antes de salir murmuró en un tono casi suave, lo peor de ser traicionado no era perderte. Fue darme cuenta de que nunca me viste. Claire intentó decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Cuando él se fue, ella se desplomó allí mismo, sola, sin nadie que sostuviera su dolor. Y mientras la música continuaba afuera, los vasos tintineaban y las risas llenaban los pasillos, Claire finalmente entendió el precio de sus decisiones. Pero todavía había una pieza más en este juego, algo que Isen aún no había contado, algo que cambiaría para siempre el curso de todo, y que, ahora, estaba a punto de salir a la luz. En los días posteriores a aquel devastador encuentro, Claire empezó a vivir en suspenso. Era como si el mundo siguiera girando, pero ella quedaba atrás, atrapada en una realidad que se iba desmantelando a cámara lenta. Su rutina, antes repleta de citas, llamadas y decisiones importantes, era ahora un silencio angustioso. Las invitaciones desaparecieron, las llamadas cesaron, las miradas de sus antiguos compañeros, los pocos que aún se cruzaban en su camino, estaban llenas de malestar o indiferencia. La reputación que había construido a lo largo de los años se había disuelto en semanas. Pero más que la pérdida de su posición, carrera o estatus, lo que la consumía era la ausencia de Isen. No como marido, no como pareja, sino como referente. Él era tu tierra, tu brújula, tu norte silencioso. Y ahora, cuando se dio cuenta del alcance de la traición que había cometido no solo contra él, sino contra ella misma, todo parecía demasiado tarde. Fue una tarde nublada, semanas después de ese evento, que Claire decidió intentarlo una vez más. Sabía que ya no vivía en el mismo apartamento y, tras algún contacto discreto, descubrió que Isen ahora se encontraba en un edificio nuevo, más alejado, moderno, con una amplia vista del horizonte urbano. Ella no pensó. Se subió al auto y condujo hasta allí, con las manos sudorosas en el volante y el corazón acelerado como si estuviera a punto de saltar por un acantilado. El portero la reconoció, dudó unos segundos, pero le permitió la entrada tras confirmar con el nuevo número de teléfono registrado. Subió los pisos con una mezcla de miedo y esperanza, ensayando mentalmente cada palabra, cada suspiro, cada intento de convencerlo de que la escuchara sin reservas. Cuando se abrió la puerta, lo vio de pie, todavía vestido con ropa casual, como si hubiera interrumpido algo simple, una lectura o tal vez un café. Su rostro estaba más sereno que antes, más maduro, más distante. Aún así, se arriesgó. No he venido a suplicar, empezó con voz temblorosa. Vine porque no podía vivir sabiendo que realmente no lo intenté. Él no respondió de inmediato. La dejó entrar y sentarse en el sofá claro de la nueva habitación que no tenía rastros de la antigua vida que compartían. El ambiente era diferente, los colores, los objetos, incluso el aroma del lugar parecían intencionalmente diferentes. Claire entendió que allí había un nuevo comienzo. Pero aún así, necesitaba decir lo que había estado reprimido dentro de ella desde la última vez que se vieron. Fui un cobarde, dije mirándolo a los ojos. Me perdí. No se trataba solo de Adam, sino de no saber cómo lidiar con lo que me convertí. Me sentí pequeño a tu lado, Isen.
Y en lugar de decirte eso, de buscar tu ayuda, intenté hacerme grande de la manera equivocada. Estuvo en silencio durante largos segundos antes de finalmente hablar. ¿Sabes por qué me dolió tanto, Claire? Porque nunca quise que fueras grandioso por mi culpa. Solo quería que fuéramos geniales juntos. El dolor en su voz ahora era frío, controlado, sin la ira que había sido antes, pero lleno de algo aún más destructivo, decepción cristalizada. Intentó tocarlo, pero él retrocedió discretamente, no con agresividad, sino con la firmeza de quien ya no permite invasiones. No sabes lo que significó para mí escuchar de la mujer que más amaba decir que pensaba que yo era invisible. Que ella se reiría de mí con otro hombre, en el espacio que construimos juntos. Soportaría cualquier cosa, Claire. Cualquier cosa. Menos el desprecio. Sus lágrimas cayeron en silencio, mientras sus dedos buscaban algo a que agarrarse, una almohada, su propia rodilla, cualquier cosa que evitara que se desmoronara allí mismo. Pero Isen ya no estaba destrozado. Él ya había pasado por este proceso. Y ahora fue ella quien empezó a seguir este camino de fragmentación. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad abajo, respirando profundamente. Claire se secó las lágrimas y, con la voz ahora más firme, preguntó si realmente había otra mujer. Si hubiera seguido adelante. Volvió levemente el rostro, sin mirarla, y respondió con tono tranquilo: me mudé el día en que me di cuenta de que merecía algo mejor que alguien que me veía como un plan de seguridad. Claire sintió que se le daba un vuelco el estómago. La vergüenza se mezclaba con una especie de alivio perverso de que él todavía estuviera allí, hablando con ella, explicándole. Pero había más. Isen se giró, sus ojos ahora más intensos. ¿Recuerdas esa conferencia en la que insististe en que conociera a ese inversor? ¿El que dijiste que era demasiado arrogante para trabajar con nosotros? Claire asintió, confundida. Ella es la persona que más me ha apoyado en los últimos meses. Pero no de la manera que piensas. Ella no es solo una mujer nueva en mi vida. Ella es quien me mostró la verdad sobre ti. Sobre Adán. Sobre todo. Estuvo casada con él durante 5 años. Leyó cada mensaje, escuchó cada audio. Y él me dio todo. No por venganza, sino porque quería liberarse de la mentira. Y entonces lo entendí: mientras yo luchaba por salvar nuestro matrimonio, ustedes dos hacían bromas sobre mí en mensajes ocultos. No te perdí, Claire. Me liberé. Intentó defenderse, decir que no era así, que los mensajes no representaban lo que ella realmente sentía, que muchas cosas fueron dichas por impulso, por enfado, por frustración. Pero ya no escuchaba con el corazón. Su mirada era tan distante como el cielo exterior. Isen la observó por un momento, tal vez buscando algún rastro de aquella mujer de la que se enamoró años atrás. Pero lo que vio frente a él fue algo más, una sombra de todo lo que podrían haber sido. Con un suspiro reprimido, caminó hacia la puerta, la abrió lentamente y dijo en voz baja: espero que algún día encuentres a alguien que te ame como yo te amé. Y esta vez ya sabes qué hacer con él. Claire se puso de pie, vacilante, todavía queriendo decir más, justificar, suplicar, gritar que lo sentía. Pero había un límite y ella ya los había superado todos. Se fue sin mirar atrás, descendiendo por el ascensor como si descendiera una frase. Afuera empezaba a llover. Subió al auto y se quedó allí, con las manos en el volante, sintiendo el peso de cada palabra, cada elección, cada silencio. Y comprendió, en ese momento, que el verdadero castigo no era perder a Isen. Era saber que nunca más la miraría de la misma manera. Mientras tanto, en lo alto de ese luminoso apartamento, Isen volvió a sentarse en el sillón. Puso música suave, cogió un libro y se permitió respirar. No hubo euforia ni alivio exagerado. Solo una calma sincera de alguien que, después de mucho dolor, finalmente estaba listo para empezar de nuevo. Y esta vez, sin tener que borrar el pasado. Pero seguro de que no cargaría con nadie más que le hiciera dudar de sí mismo. Al día siguiente, el destino todavía tenía una última carta que jugar, una que pondría todos los acontecimientos en perspectiva y revelaría algo que nadie, ni siquiera Claire, podría haber predicho. Y cuando esa última pieza encajara, todo volvería a cambiar. Porque hay traiciones que duelen,
pero hay verdades que destruyen. Y el más grande aún estaba por llegar. La vida no empieza de nuevo con fuegos artificiales o frases de superación impresas en el espejo del baño. Comienza de nuevo en silencio, en el momento en que el corazón, cansado de insistir en algo que ya no existe, finalmente aprende a latir por sí solo. Isen no se despertó sintiéndose victorioso. No hubo sensación de triunfo, ni el dulce sabor de la justicia hecha. Lo que quedaba ahora era una calma pesada, casi melancólica, que envolvía todo en un manto de introspección. Seguía sus mañanas con disciplina, como siempre lo había hecho, pero ahora había tiempo para escuchar sus propios pensamientos, para sentir cada gesto como un gesto real, y no solo como parte de un engranaje mecánico rutinario para dos. Por primera vez en mucho tiempo, no corría tras nada. No de amor, no de perdón, no de futuro. Simplemente existía. Y eso, después de todo, fue un comienzo. Mientras tanto, Claire deambulaba por un paisaje opaco. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora era un espacio que dolía. Las paredes hicieron eco de los recuerdos y cada objeto se convirtió en un testigo silencioso de lo que perdió. No por casualidad. Pero por elección. El dilema que ahora la consumía no era el de la culpa, ella lo aceptó sin reservas, sino el de qué hacer con lo que quedaba. Cuando todo se ha ido y el perdón ya no es una posibilidad, ¿qué queda? ¿Cómo se reconstruye un nombre, una historia, una mirada al espejo? Claire comenzó a evitar a sus antiguos colegas, abandonó los foros de discusión y se desconectó de las redes sociales. Su nombre, que antes circulaba con respeto, ahora se murmuraba irónicamente o se olvidaba por conveniencia. Y eso, para alguien como ella, era un castigo cruel. Porque Claire siempre creyó que su identidad se basaba en los logros. Descubrir que, en el fondo, estaba hecha de los errores que intentaba ocultar fue como morir despierto. Sin embargo, había algo que todavía la impulsaba a levantarse de la cama. Tal vez no era esperanza, porque ya no vivía en ella, sino la necesidad de comprenderse a sí misma. A buscar dentro de ti donde empezaste a perderte. Empezó a ir a una librería del centro, pequeña, con estantes altos y empleados que no sabían quién era ella. Allí encontró una especie de anonimato que se convirtió en un refugio. Leo sobre elecciones, sobre reconstrucciones, sobre el dolor que se convierte en puente. No para perdonarte a ti mismo, sino para enfrentarte a ti mismo. A veces pasaba horas sentada, sin tocar los libros, simplemente mirando a la gente, imaginando sus historias. Era un ritual silencioso, una forma de sentir que, incluso en los márgenes, aún se podía ser parte del mundo. Una de esas tardes volvió a encontrarse con Adam por casualidad. Estaba visiblemente demacrado, envejecido por dentro. No hubo abrazos, ni enfado, ni ganas. Solo dos cuerpos que alguna vez estuvieron confundidos en el caos y ahora solo compartían el silencio del arrepentimiento. Conversaron durante unos minutos, intercambiando frases que parecían bocetos de algo que nunca llegaría a completarse. Dijo que había regresado a su ciudad natal, que estaba tratando de recuperarse lejos, que el matrimonio, como era de esperar, había terminado. Claire no hizo ninguna pregunta. Sabía que nada de lo que dijeran cambiaría lo que experimentaron o lo que destruyeron. Cuando se despidieron, no intercambiaron promesas. Solo una mirada resignada de alguien que entiende que no hay vuelta atrás, no hay forma de olvidar. Mientras tanto, Isen se centró en el trabajo. La nueva etapa de la empresa era prometedora. Las decisiones tomadas en los meses anteriores arrojaron resultados consistentes y el ambiente interno se volvió más liviano. Había confianza, armonía y, lo más importante, verdad. La nueva compañera, Isabelle, era una presencia tranquila y firme, alguien que equilibraba la inteligencia con la humanidad. Todavía no estaban juntos en un sentido romántico, pero la conexión entre los dos era profunda, basada en la admiración mutua y en cicatrices reconocidas en silencio. Isabelle no preguntó por Claire. Y Isen no habló del pasado. No lo necesitaban. Había un acuerdo tácito de respeto entre ellos, el tiempo del otro, el espacio del otro, los dolores que aún poco a poco sanaban. Una noche lluviosa, Isen recibió una carta escrita a mano. El sobre era sencillo, sin remitente. Pero el rastro era inconfundible. Clara.
Dudó unos segundos antes de abrirla. La lectura fue lenta, densa. No hubo disculpas ni intentos de recuperarlo. Fue una confesión honesta y dolorosa de todo lo que había experimentado desde el final. Habló de la soledad, de la vergüenza, de las noches en las que se despertaba asustada recordando el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Habló de los libros, de la librería, de cómo empezó a observar el mundo desde fuera, como un niño espiando una fiesta por la ventana. Y al final se limitó a decir que no esperaba respuesta. Que la carta no era para reabrir heridas, sino para decir que, aunque lo había destruido todo, por fin comprendía el valor de todo lo que tenía. Isen dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. No lloró. Él no sonrió. Pero él permaneció allí, mirando la ventana mojada, su mente sumergida en una paz casi triste. Fue extraño, pero había algo hermoso en darme cuenta de que el tiempo realmente cambia a las personas. No siempre para salvarlos, sino para hacerles aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Los días siguientes transcurrieron pacíficamente. Isabelle, que pasaba más tiempo a su lado, empezó a convertirse en una presencia natural en su vida. Compartieron café, ideas, silencio. Ella fue directa pero amable. Fuerte, pero empático. Y diferente a todo lo que Isen haya conocido antes. Un día, durante un viaje de negocios, los dos quedaron atrapados en un aeropuerto debido a un retraso. Se sentaron cerca de la ventana, mirando los aviones despegar y aterrizar bajo el cielo gris. Entre una conversación y otra, Isabelle lo miró y dijo que todavía había algo que tenía que hacer. No por Claire, no por ella, sino por él mismo. Isen la miró confundido. Y ella explicó, hay que cerrar el ciclo. No enojado. Pero sinceramente. Claramente. Con la humanidad. Esas palabras resonaron en su interior durante días. Y así lo decidió. No para reabrir dolores, sino para liberarse de ellos de una vez por todas. Concertó un encuentro con Claire en un café discreto. Ella aceptó, sin saber qué esperar. Cuando llegaron, la vergüenza inicial fue inevitable. Pero Isen tomó la iniciativa, como siempre hacía. Dijo que no la había llamado para revivir nada, ni para perdonar. Pero estar agradecido. Porque si no fuera por la destrucción, nunca se habría reconstruido. Dijo que ahora entendió que amar no es suficiente, que la reciprocidad y el respeto son necesarios, y que la ausencia de esto también enseña. Claire escuchó en silencio. Y, por primera vez, no intentó justificarse ni explicarse. Solo dije gracias. Por haber amado. Por ser amado. Y por finalmente poder aceptar que ese capítulo había sido cerrado. Se despidieron con un apretón de manos. Sin besos, sin abrazos, sin promesas. Pero con una dignidad que solo el dolor bien vivido puede aportar. Isen se fue de allí sintiéndose más ligero. Y por primera vez sintió que su corazón estaba preparado. No para empezar de nuevo, sino para permitirte. Y lo que vendría después, no lo sabía. Pero él estaba en paz con eso. Porque a veces la mayor victoria no es reconstruir lo perdido. Es descubrirse a uno mismo completo, incluso después de estar roto. Y sabía que esto era el comienzo de algo nuevo. El tiempo, con su silenciosa precisión, avanzaba, y todo lo que antes parecía urgente iba siendo arrastrado al fondo de la memoria como arena arrastrada por las olas. Pero para cada personaje de esa historia, las marcas quedaron impresas en lugares a los que ni la fotografía ni las palabras podrían llegar. Isen, ahora con una vida completamente diferente a la que alguna vez imaginó que tendría, ha encontrado un tipo de paz que solo el dolor bien digerido puede ofrecer. Ya no buscó respuestas, no abrigó penas, ni se permitió caer en la tentación de romantizar un pasado que tanto le costó el alma. La serenidad que lo rodeaba no provenía del olvido, sino de la aceptación profunda y honesta de que no todo lo que amamos debe conservarse, y que algunos finales son el único camino posible para salvar lo que queda de nosotros. La relación con Isabelle floreció lentamente, como una primavera tardía después de un duro invierno. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas incumplidas. Solo la decisión mutua de caminar juntos sin prisas por llegar a ninguna parte.
Isen ya no buscaba la redención en los ojos de otra persona, y esto hizo que el amor que surgió entre ellos no se pareciera a nada que hubiera experimentado jamás. Fue un amor tranquilo, maduro, hecho de respeto, admiración y un deseo sincero de no hacer daño. Los dos se completaron no por necesidad sino por elección. Y eso, después de todo lo que había experimentado, era un lujo que Isen nunca pensó que merecía. En poco tiempo, Isabelle se convirtió no solo en su socia en su vida personal, sino también en el motor de nuevos logros empresariales, lo que hizo que juntos se convirtieran en un referente de liderazgo ético y visionario en todo el sector. Claire, a su vez, se sumergió en un viaje lento y solitario, lejos de las luces, los acontecimientos y las conexiones que alguna vez la hicieron sentir invencible. Después de su último encuentro con Isen, algo en ella colapsó para siempre. Pero a diferencia de otras veces, ella no intentó arreglarlo de inmediato. No buscó atajos, ni nuevos brazos donde esconder el dolor. Por primera vez en años, se enfrentó al vacío que había creado. Abandonó por completo su carrera en el sector empresarial y comenzó a asistir a un centro de apoyo para mujeres en crisis emocional. Al principio, era simplemente un oyente, sentado al fondo de la sala, casi invisible. Con el tiempo, empezó a hablar, vacilante y luego con más firmeza, hasta que su historia empezó a tocar a otras mujeres que también se habían perdido en sus propias decisiones. Sin buscar, Claire encontró allí un nuevo papel: escuchar, acoger, guiar. Descubrió que al compartir sus cicatrices podía evitar que otras personas cometieran los mismos errores. No se trataba de redención. Era, a lo sumo, una forma de darle algún sentido al daño que causó. Adán tuvo un destino menos poético. Tras el divorcio, perdió credibilidad en el mercado. El escándalo de su relación con Claire y su implicación con la nueva inversora que era su esposa expuso no solo su infidelidad, sino también prácticas poco éticas que escondía bajo su encanto y eficiencia superficial. Incapaz de reposicionarse, intentó iniciar un negocio en otra ciudad, pero fracasó por falta de coherencia y apoyo. Comenzó a vivir con lo mínimo, sobreviviendo de consultorías esporádicas y evitando cualquier exposición pública. Poco a poco la gente fue olvidando su nombre, pero él no pudo olvidar el rostro de Claire. Mucho menos el de Isen. En el fondo, sabía que no había sido solo un peón, sino un hombre que se ofreció como voluntario para jugar, aunque sabía que la apuesta le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar. Años más tarde, en un evento filantrópico promovido por Isabelle y Isen, Claire apareció discretamente, como una invitada más entre muchas. Ya no era la mujer que solía ser. Había algo en sus ojos, una firmeza contenida, una suavidad cansada, que revelaba todo lo que había pasado. No se acercó a Isen, no intentó hablar. Él simplemente miró desde lejos, con una leve sonrisa en los labios, y se fue antes de que terminara la noche. Isen la vio. Y en ese breve momento, sintió un respeto silencioso por la mujer en la que se había convertido. No por quien fue con él, sino por quien decidió ser después. No hubo necesidad de un saludo ni de palabras. Allí, entre tantos desconocidos, los dos comprendieron que, efectivamente, el ciclo había terminado. Con dolor, con pérdidas, pero también con evolución. Cada uno a su manera. Isen e Isabelle, a lo largo de los años, se han convertido en símbolos de integridad y liderazgo sensible. Invirtieron en proyectos sociales, programas de formación para jóvenes y redes de apoyo emocional dentro del entorno corporativo. Convirtieron el lugar donde empezó todo en un nuevo espacio de pertenencia, donde la cultura se basaba en la verdad, la transparencia y la empatía. El legado de Isen no fue el éxito financiero, sino la fuerza con la que decidió no doblegarse ante la traición y la dignidad con la que decidió reconstruir su propia historia. No había más rastros de dolor. Solo cicatrices. Y las cicatrices, cuando ya no duelen, pasan a formar parte de la piel. Marcas de una batalla ganada de adentro hacia afuera. Claire continuó su trabajo de escucha activa, ahora como facilitadora de grupo y oradora sobre ética emocional y reconstrucción personal. Su historia se convirtió en un ejemplo no por lo que perdió, sino por el coraje de admitir, públicamente, que el amor, cuando se maltrata, también enferma a quienes lo practican. Su nombre empezó a circular nuevamente en ambientes solidarios, alejados de los focos. Nunca volvió a casarse. Pero no por miedo. Por elección.
Aprendió a estar consigo misma. Y estar bien con eso. Al final, lo que nos deja esta historia es una verdad simple pero brutal: ninguna traición comienza en el momento del beso o de la cama. Comienza mucho antes, en el momento en que dejamos de ver al otro, en el momento en que nuestros deseos se vuelven más importantes que nuestros compromisos. Y lo más difícil de todo esto es no ser traicionado. Es darte cuenta de que la persona que más amaste nunca te miró como tú la miraste. Isen sobrevivió a esto. Y no solo sobrevivió, floreció. Claire aprendió de esto. Y, aún tarde, transformó el dolor en conciencia. Adán lo perdió todo. Pero con ello llegó el recordatorio de que no todo el mundo tiene el coraje de afrontar las consecuencias de sus acciones. Algunos simplemente desaparecen en ellos. Ahora que has escuchado esta historia completa, cuéntame, ¿qué harías en el lugar de Isen? ¿Crees que Claire merecía el perdón? ¿Y Adam recibió el destino que merecía? Deja tu opinión aquí en los comentarios, tengo muchas ganas de saber qué piensas sobre esto. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue las próximas narraciones que cambiarán tu cabeza y tu corazón. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí mostramos claramente cómo cada elección equivocada puede destruir hogares, confianza e incluso identidades. Hasta la próxima historia. Y ten cuidado en quién confías.